gracias por venir a esta multitudinaria presentación de un libro. Cómo ha cambiado este país, ¿verdad? Estamos encantados de estar aquí con todos vosotros en este marco incomparable, como diría el clásico. Bien, tenemos hoy entre nosotros, el privilegio y el lujo de tener entre nosotros a Nazaret Castellanos, una especie de, estrella de la neurociencia, tan joven ella y tantos méritos, y ha escrito o ha publicado, porque lleva escrito muchas cosas, ha publicado su primer libro, que es el primero de muchos más que ya tiene escritos, y está ahora negociando con mano dura los derechos de los siguientes. Os lo voy adelantando, con editoriales importantes, y bueno, y se van a traducir al inglés. En fin, esto es la primera aventura de una gran, una gran promesa. No os tenéis que morir pronto porque os perderéis cosas muy interesantes para leer de Nazaret, ¿no? Bien, el primer libro se llama El espejo del cerebro, y como veis, pues ataca directamente a su tema, digamos, los temas que a ella le interesan y los temas que a ella le apasionan. Ella ha estudiado físicas, es licenciada en físicas y es doctora en neurociencia. Por tanto, tiene esa doble, vamos a decir así, esa doble formación dentro de las ciencias, por decirlo así, más duras, ¿no? La física y la biología y la medicina, pero además ella desde pequeña, por muchas circunstancias vitales, cultiva un poco la pasión por las humanidades, ¿no? Parece que ahora esta nueva rama del saber, que se llama la neurociencia, está recuperando un poco, gracias a Dios, una cierta sensatez en la investigación y en las conclusiones, ¿no?, a las que llegan, y entonces vuelven a recuperar un poco, digamos, la sabiduría profunda que acapara nuestra cultura occidental, ¿no? Siempre con unos toques orientales. Siempre está bien tener una túnica azafrán para estas cosas, pero pensar que es la cultura que, eso que llamamos la civilización occidental, que está tan en decadencia, preservaba como un tesoro de sus tradiciones herméticas, místicas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, Nazaret un poco representa esas dos cosas, esa fusión, ¿no?, de la vanguardia de la investigación científica, la neurociencia, el modelo más exigente en hacer una ciencia para el siglo XXI, pero sin olvidar la poderosa tradición humanista de nuestra cultura. Y además ella también, pues, es muy coqueta y coquetea también con todas estas tradiciones orientales, el budismo, el taoísmo y tal. Le gusta mucho, una de sus palabras favoritas, si queréis simpatizar con ella, es mindfulness, ¿no? Pero esto ya lo teníamos nosotros en nuestra tradición. Teresa de Jesús lo llamaba de otra manera mucho más bonita, que no os voy a decir para que investiguéis, ¿no? Y San Juan de la Cruz y el maestro Edgar, y en fin, y los estoicos y tantos otros maravillosos pensadores que hemos tenido, ¿no? Por tanto, para nosotros desde la Biblioteca de Babel es un orgullo presentar este libro de Nazaret. También ella es profesora, se ha hecho una estrella en nuestros de verdad, se ha hecho una estrella en nuestros talleres de la Escuela de Humanidades. Sabéis que hemos tenido la extravagancia, ¿no?, de crear una Escuela de Humanidades en pleno siglo XXI, ¿no? La carcajada fue espectacular. Pues hasta está funcionando, fijaros, hasta la gente tiene curiosidad por estas cosas. Incluso tenemos 5 alumnos de griego, lo cual, entre 7.000 millones de personas que somos en el mundo, es toda una esperanza de que la cultura no se va a perder. Nuestros 5 maravillosos alumnos de griego, ¿no? Bien, no voy a entretener más. Nazaret tiene un currículum impresionante. Ha estado en el King's College de Londres investigando, ha estado en la Escuela Max Planck de Alemania, ha estado en Estados Unidos, en fin. Es una de las cosas que me gusta de este libro, es que sigue un poco esa tradición humanista muy hispana y muy aragonesa de uno de sus santos, que sería don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Y ella un poco intenta, lo cual agradecemos, de establecer un vínculo que creemos que cada vez es más necesario entre esa tradición, digamos, de las humanidades clásicas, que tiene mucho que aportarnos también a los ciudadanos del siglo XXI, y la tradición de
la ciencia pues más rigurosa y más vanguardista, ¿no? En esa síntesis humanista está un poco la investigación de Nazaret, ¿no? Que viene a recordarnos aquello, ya con esto termino, que aquella inscripción que había en el oráculo de Delfos. Cuando hablamos de neurociencia tenemos que pensar que en el fondo seguimos con la máxima aquella de los griegos de conócete a ti mismo, ¿no? Pues de alguna forma hoy día le llamamos neurociencia, le llamamos, en fin, con todo ese tipo de nombres tan norteamericanos por otra parte, pero teníamos una tradición muy bonita en Europa, que es el Noste de Ipsum, que es el conócete a ti mismo. Pues yo creo que en esa tradición órfica y griega podríamos encasillar a Nazaret y os dejo con ella. Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándome. Me siento muy acogida. Es un placer volver a hacer cosas frente a las personas, pero también he de decir que durante esta pandemia he descubierto lo que es el mundo online y cómo comunicarnos con las personas a través de la pantalla, y para mí ha sido un privilegio pues, sentirme muy cerca de personas que están en Chile, en México, en Colombia, en Barcelona, en toda España, en pueblitos. Esto me ha encantado. Yo creo que pues, también hay que conseguir trascender el mundo digital y las pantallas y saber que detrás hay una persona. Gracias a José Luis, porque desde que llegué a Palma hace 2 años pues se ha convertido pues en un poco como mi familia Médicis, donde pues me dejaba pues crear estos cursos de neurociencia, poder explicar la neurociencia pues tal y como yo la concibo. Y ahora pues le agradezco tremendamente pues el poder organizar este evento, presentar el libro. Agradezco muchísimo a la Fundación Radica, que está en Barcelona y que lo está retransmitiendo, pues creo que a mucha gente que lo está viendo online. Muchísimas gracias, María, también, un grandísimo corazón. Y bueno, yo pues quería compartir con vosotros aquí el cómo pues se ha fraguado un poquito este libro. Cuando surgió la posibilidad de escribir un libro, que fue un poco así al azar, cuando me lo preguntaron, ¿y yo qué cuento aquí en este libro? ¿Dónde empieza, no? Yo creo que este libro pues lo empecé en la ciudad de Trieste a escribir, pero si tuviera que decir dónde empezó a nacer o dónde se engendró el libro, pues yo creo que era cuando yo estaba trabajando en la universidad en Londres. Yo pasé unos años allí en el King College y yo pues me había dedicado ya, pues llevo 23 años, aunque él siempre dice que soy muy joven, yo creo que parezco un poco más joven, llevo 24 años casi ya pues trabajando en la investigación científica. Siempre he estado pues entre la Facultad de Física y la Facultad de Medicina en diferentes países, y sobre todo pues lo que he hecho a lo largo de pues, casi 15 años de trayectoria ha sido estudiar cómo el cerebro cambia pues, cuando hay algún tipo de lesión. He estado muchos años estudiando la enfermedad de Alzheimer, luego estudié pues, cómo los cerebros se pueden recuperar de un traumatismo, qué es lo que sucede cuando una persona ha tenido un impacto. Trabajé también en identificar el grado de coma a través de los campos electromagnéticos de los cerebros, y cuando estaba en Londres trabajaba en estudiar cómo los niños que habían tenido un daño cerebral al nacer, qué secuelas les dejaba en la adolescencia. Es un proyecto muy bonito, longitudinal, pero bueno, que me pasé 15 años estudiando el dolor, estudiando las lesiones, estudiando cómo cambia el cerebro cuando tenemos un problema. Entonces siempre me sorprendió pues, que sabemos mucho que la medicina obviamente estudia la enfermedad para curarla, pero en Londres empecé a plantearme que por qué no estudiábamos la salud, por qué no estudiar esa capacidad que tiene el cerebro de mejorar. Sabíamos mucho y dedicábamos muchísimos esfuerzos a ver qué pasa cuando algo va mal, pero cómo podemos estar bien, ¿no? Era algo que a mí me sorprendía. En este proyecto que yo estaba realizando en la Universidad de Londres, en el King's, donde pues, veíamos a niños y adolescentes que habían tenido algún tipo de lesión, lo que destacaba siempre en ellos era la capacidad de resiliencia
que tiene el ser humano, que tiene el cerebro. Pero sin embargo, pues eso era una observación que yo hacía siempre a nivel personal. Yo, pues bueno, los que me conocéis sabéis que soy muy sociable, y cuando venía la gente allí a hacerse los experimentos, pues yo me metía con ellos en la máquina, hablaba con ellos, con las familias, y yo siempre me quedaba con esa sensación, pero sin embargo era una sensación única y exclusivamente personal, porque yo no encontraba ninguna forma de introducir esa resiliencia, el optimismo de las personas y la capacidad de entrega, ¿no?, que tenían cuando uno tiene que superarse ante un problema. Pues yo no sabía cómo meter eso en las ecuaciones que luego yo tenía que utilizar para poder estudiar esos cerebros. Entonces siempre a partir de ahí se me empezó a quedar un poquito coja la neurociencia. Yo me planteaba, ¿y por qué no incluye este término? ¿Por qué la resiliencia, la capacidad de transformación que tiene nuestro cerebro hacia bien, por qué eso no lo estudiamos? ¿Por qué no lo incluimos, ¿no? Entonces, a partir de ahí entré en una época, ¿no?, de un poco de cierto rechazo al mundo científico, pues por desechar todos estos conceptos, por ser excesivamente a veces fría y técnica, porque pues hablar pues de cosas como podría ser la generosidad, el amor, esa capacidad que tenemos, ¿no?, los seres humanos de entender la vida desde otra forma, pues era a veces un tabú. Entonces, pues yo en los laboratorios a mí me conocían como neurohappy, ¿no?, la happy, la feliz, neurofeliz, algo así traduciríamos. Entonces siempre aquello quedaba como las cosas de NASA, ¿no?, que quiere que el mundo vaya mejor, pero no podía, ¿no?, meterlo en la neurociencia. Pero había algo, ¿no?, que me sorprendía, ¿no?, en todos los pacientes que habíamos visto, miles, ¿no?, con daño cerebral, coma, Alzheimer, todo tipo, es que siempre, ¿no?, había una reflexión como de pensar ¿qué podría haber hecho yo con mi vida que no he hecho y que ahora al verme en esta situación me doy cuenta, ¿no? Surgía en ellos, y esto pues ya empecé a colaborar con un médico de neurocirugía que trataba personas con daño cerebral, donde pues él, por unas circunstancias personales, se dio cuenta. Él me describe, dice, es que a veces los hospitales parece un taller como de un coche, ¿no? Y decía, el 100% de los pacientes que yo me encuentro cuando les comunicas algo así, surge en ellos una ansia de otro tipo de respuesta, surgen unas preguntas, surge algo, ¿no?, que a veces llamamos, no sé, espiritualidad o reflexión, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el médico, ¿no?, y con todo lo que sabemos y con todas las máquinas que tenemos sofisticadísimas y toda la física, pues ahí no se le puede decir nada, nadie podía decir nada de ello, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé pues a generar esta especie de rechazo, ¿no?, de decir, ¿por qué no nos abrimos a ello? Cuando ya me vine de Londres, quería volver a casa, volví a España, entonces dije, bueno, ¿y ahora yo a qué me dedico? Cuando vengo a la Universidad de España, ¿qué quiero hacer? ¿A qué me dedico a investigar, ¿no? Entonces empecé a plantear un proyecto, ¿no?, en el que pues rebatía a la universidad que de cada 100 artículos que se publican, solo uno es de aspectos positivos. 99 se dedican, por ejemplo, al estrés, a la ansiedad, a la depresión, al cansancio, y uno se dedica a decir que hay formas de aliviar ese estrés, formas de estar mejor, pero es 100 frente a uno, ¿no? Entonces, cuando tenía que plantear el tema, ¿no?, de a qué investigo, qué hago yo, a quién mido la cabeza, pues entonces algo que me había acompañado en mi vida y que a mí personalmente pues siempre me ha ayudado mucho había sido la meditación. Entonces dije, bueno, pues me parece que podía ser una buena idea investigar qué pasa en el cerebro de los meditadores. Para mí, pues en una forma, la meditación está muy envuelta, pues muy relacionada obviamente siempre con la filosofía de muchas tradiciones. Es verdad que siempre la asociamos al budismo, pero la meditación pues también es sufí, también es cristiana, también es africana, pues hay diferentes tipos, ¿no?, de conceptos que al fin y al cabo todos para mí pues tienen un poco una
una resonancia. Para mí era un poco la forma de unir algo, ¿no?, de lo que es el aspecto que yo pensaba, ¿no?, un poco más humano, y llevarlo al mundo absolutamente técnico, ¿no?, en el que yo me muevo pues prácticamente a diario. Ahí yo tuve la suerte de que conocí pues a una persona que es Gustavo, que es el director de un instituto de meditación. Entonces juntos pues formamos un laboratorio que era de neurociencia de la meditación, y que bueno, pues con mucho esfuerzo y con mucha evidencia científica detrás y muchos informes, pues al final la Universidad Complutense de Madrid lo reconoció como una cátedra, la Cátedra de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Complutense, cuya investigación pues yo dirijo. Entonces para mí pues todo este campo era una forma de intentar traducir la información en conocimiento. ¿Cómo podía traducir pues, todos esos números y datos que generamos como locos en las máquinas, y cómo yo puedo sacar algo? Algo, ¿no?, que me acompañaba en esta especie de crisis neurocientífica era que pues, yo estudiamos muchísimas horas, estamos en el laboratorio, estamos siempre pendientes de artículos, pues parece que el investigador siempre está como buscando, pero luego pues cuando dejaba el laboratorio, cuando salía por la tarde, pues yo buscaba pues algún tipo de información en otras fuentes. En Londres pues me iba mucho al centro tibetano, que estaba allí en Londres, que era tremendo, maravilloso. En Madrid también, en Madrid me iba a un centro sufí. Yo pensé, ¿por qué me tengo que venir aquí a responder a ciertas preguntas o a reflexionar o a generar ciertas preguntas si no lo puedo hacer en la universidad? Porque la ciencia ha perdido para mí esa visión de replantearse al ser humano, ¿no?, de intentar conocerlo desde esa perspectiva. Y entonces a partir de ahí, algo que se convirtió en mi camino personal, que era intentar hacer la ciencia más humana o intentar destilar los artículos científicos para sacar un conocimiento pues que me permitiese conocerme un poquito más a mí, pues esto se convirtió en que pues como yo se lo iba contando a mucha gente en Londres, pues lo iba contando, y al final pues siempre tenía un corrito de gente alrededor. Y entonces al final pues generamos unos cursos que diseñé yo, pues en donde intento destilar, pues decir, esto es lo que dice la neurociencia, y reflexionamos sobre ello, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener? Para mí, yo creo que la neurociencia también tiene esa capacidad de sacar esa información. Cuando volví ya al mundo pues, más científico después de mi crisis, me di cuenta de que los artículos científicos contienen una cantidad de conocimiento que es maravillosa, no solo información. Si lo sabes ver desde esa perspectiva, se aprende mucho, se reflexiona mucho. Yo encuentro muchos ecos con otros libros que luego leo de otras versiones más filosóficas o de otro tipo de corriente. Para mí, yo creo que pues, la ciencia, o en este caso la neurociencia, también humildemente intento sacar pues que tenga ese papel, que podamos conocer a partir de ahí. Un día que estaba paseando con Oliver por Praga, vi una palabra de una cafetería que se llamaba biosofía, y pensé, esto es lo que yo quiero. Biosofía, ¿no? Cómo sacar algún tipo de conocimiento a partir de la biología. Creo que vivimos una época fascinante donde los experimentos son cada vez más sofisticados, las máquinas son maravillosas, ¿no? La cantidad de información que sacamos de allí, la neuroimagen, la neurofisiología, se pueden hacer cosas hoy en día, ¿no? Tremendas, ¿no? Con un montón de gente. Entonces creo que estamos en un momento fascinante para acercarnos a la ciencia también con esa perspectiva, y esto es más un mensaje, ¿no? Quizá más a mis compañeros científicos que a la gente que normalmente me escucha, ¿no? Cuando luego pues voy dando los cursos y las conferencias por ahí, encuentro mucho eco a nivel social más que en la universidad, y pienso, pues parece que la universidad se está distanciando un poco de lo que realmente pues a todos nos interesa, y ese era un poquito mi papel. Entonces el proyecto que yo diseñé para volver al mundo más científico era un proyecto que se llamaba la neurociencia interoceptiva de la meditación.
¿Y eso qué significa, ese palabrejo? Pues significa estudiar cómo el cerebro y el cuerpo cambian cuando una persona practica meditación de forma regular. ¿Y por qué era interesante para mí esto? Pues porque era ver qué pasaba en el propio cuerpo cuando lo que observamos somos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se observa a sí mismo? El cerebro sabe que lo que estoy observando, yo observo una persona, observo una cosa, sabe que me estoy observando a mí, sabe que soy yo la que se está observando. Entonces esa especie de resonancia en la que entra el cerebro, porque sabe que yo soy observador y observado a la vez, es una magia fascinante, ¿no? Que nosotros hemos observado en los laboratorios y que se viene estudiando mucho tiempo, ¿no? Metes a una persona en la máquina y dice, obsérvate a ti, mira a ver a dónde van tus pensamientos, mira a ver cómo son tus sensaciones, mira a ver, piensa en ti como sujeto, ¿no? Entonces hay ciertas partes del cerebro que empiezan a reorganizarse, a funcionar de otra forma. Y estos experimentos, al fin y al cabo, a mí me sonaban, y pues esto es lo que hacemos cuando meditamos. Cuando meditamos, pues hay muchos tipos, ¿no? Pero a lo mejor el más... por el que empezamos o el que más solemos utilizar es observar las propias sensaciones, por ejemplo de la respiración, observamos nuestros propios, a ver qué pensamientos nos surgen. Y esto desde el punto de vista neurocientífico es muy interesante, es muy bonito, porque es un poco volver a ese problema de mente y cuerpo. Para mí mente y cuerpo, pues es verdad que son distinguibles, ¿no? Distingo por una parte, ¿no?, mi estado mental y por otra mi corporal, son distinguibles, pero para mí son inseparables, ¿no? Entonces, cuando nosotros pues nos enfrentamos a observar nuestros propios estados mentales, ¿no?, pues nos damos cuenta de que también tienen un cierto carácter involuntario, es lo que nosotros en el laboratorio llamamos la actividad basal del cerebro. Hay una visión que también intento transmitir, lo hago un poquito en el libro, pero en general también en los cursos, ¿no? Esta imagen de que el cerebro es la máquina más fantástica del universo, el objeto más complejo, ¿no? Pues nuestro cerebro tiene muchas limitaciones, nuestra mente es muy difícil de controlar, y nosotros tenemos, ¿no?, que hacer siempre una especie de tensión entre la voluntad, lo que es voluntario y lo que es involuntario, ¿no? Uno pues se sienta un ratito a meditar, intenta que la atención se vaya un ratito a las sensaciones de la respiración y ¡pum!, sin yo elegirlo, mi mente se va 1000 veces a 1000 sitios que yo no he elegido, ¿no? Entonces, para mí este carácter que tiene el cerebro de involuntario y de voluntario a la vez, este baile, ¿no?, entre yo quiero hacer una cosa, pero la intención no solo basta. Yo tengo que hacer que mi cuerpo me acompañe hacia aquello a donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, el reconocer que hay una parte en nosotros que es el que dirige la orquesta, pero a la vez somos los músicos, pues para mí es una perspectiva que es muy interesante a nivel humano, a nivel personal, pero a nivel biológico es fascinante, porque metemos a la máquina a una persona y digo, venga, juega un partido de tu cuerpo contra tu mente, ¿no? Intenta dirigir tu mente hacia un lado, focalízala en lo que yo te digo, vamos a ver la cantidad de problemas que vas a tener, porque ni un minuto, ¿sabéis?, que aguantamos, ¿no? Hemos medido, cuando yo estuve en Utah, en Salt Lake City, en Estados Unidos, se medían a meditadores que tienen la categoría Rossi, que estos meditan como 8 horas al día, ¿no? Pues allí en Estados Unidos los proyectos de investigación van a otra escala y se los trajeron del mundo entero, ¿no? Pues estas personas, ¿no?, que meditan esas 8 horas al día, que tienen un control impresionante sobre su atención, cuando los metíamos en la máquina, lo que se ve es que aún a ellos ¡buah!, les cuesta, que el cerebro cada minuto se desconecta aproximadamente un tercio de segundo, ¿no? Va, viene y venga, va y viene, ¿no? Y digo, si para ellos les cuesta, imagínate para nosotros, ¿no? Y esto pues no solo nos sucede cuando estamos haciendo meditación, sino en general, ¿no? Pues mi mente, el cuerpo tiene una inercia, nuestro cerebro es un sistema de hábitos muy férreos, aprende y lo que ha aprendido eso lo consolida. Si yo luego lo quiero cambiar, pues me encuentro con que tengo que subir una montaña que a veces es bastante alta. Entonces el libro pues recoge un poco qué es lo que pasa cuando
nos observamos a nosotros mismos, cuando tenemos esa perspectiva de que somos el observador y el observado, hablo pues, al principio un poco de cómo es la atención, qué tiene que hacer el cerebro para que yo preste atención a algo. Es un proceso bastante complejo para el cerebro, le cuesta muchas cosas, le cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Y al ratito se ha cansado. Nuestro cerebro es un vago impresionante, ¿no? Alrededor de los 10 minutos ya deshace cualquier tipo de actividad en la que está involucrada. Aquellas cosas que requieren un esfuerzo a medio o largo plazo ya ni veamos. Entonces yo lo que voy describiendo es a través de la biología del cerebro, qué hace cuando yo quiero prestar atención a algo, cómo prepara la atención y una vez que la ha preparado, cómo se retira. ¿Por qué es tan difícil controlar nuestra atención? Esa es una de las preguntas, ¿no?, que yo desarrollo ahí un poquito a través de la neurociencia. Luego, como vemos que yo quiero prestar atención a algo, a lo que sea, al momento presente, a lo que esté haciendo, pero nuestro cerebro, involuntariamente, sin que nosotros lo hayamos elegido, se va. Y se va, se quiere ir y se mete en una especie de ensoñación que en neurociencia llamamos la red por defecto. La Universidad de Harvard demostró en el año 2012 que pasamos el 47% del tiempo que estamos despiertos en cualquier otro estado menos en el estado presente, ¿no? Harvard llega a decir en ese artículo que se publica en Science, ¿no?, da igual, hagas lo que hagas, hazlo. O sea, estás haciendo una cosa, pues estamos haciendo una cosa, pero normalmente nuestra mente está a la mitad del día en otro sitio. Esto, pues, que nosotros llamamos en la jerga del mindfulness, el piloto automático, se llama la atención dividida. Entonces exploro también un poco en el libro por qué se quiere ir allí, a dónde se va, cuando huye del presente, qué es lo que pasa, por qué se despierta toda esa voz interior, ese diálogo interior, ¿verdad?, que a veces es pues, una cotorra que nos cuesta muchísimo parar. El diálogo interior es fascinante porque el cerebro lo genera de forma involuntaria y lo interpreta como un sonido, no como una voz. Es decir, el cerebro se oye a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta tanto frenar el diálogo interior. Entonces ya vamos explicando, hemos entendido cómo se prepara la atención, por qué es tan difícil controlarla, sabemos a dónde se va, cuándo se quiere ir, cómo es uno de esos estados cerebrales, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando huimos constantemente, pero luego recupero todos los estudios, ¿no?, que nos muestran que cuando entrenamos la atención para estar más en el presente, cuando hacemos lo que hacemos, hacerlo, pues vemos cómo se transforma el cerebro, las bondades que eso tiene. Ahí hablo pues, también no solo de esos aspectos saludables, cardiovasculares y tal, que sabemos y que lo menciono solo un poquito, sino qué significa eso para nuestro estado mental, para lo que llamamos hoy en día la salud mental, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasemos en esa red que llamamos la red por defecto, en ese estado de huida, pues cómo está absolutamente correlacionado con esta sensación de insatisfacción que se tiene. El 65% de la población española se define con una vida insatisfecha. Un 80% se siente muy cansado, agobiado, estresado. Son números que son considerables. Y esto a mí me resonaba cuando yo trabajaba en la enfermedad de Alzheimer. Mi labor allí era sacar los biomarcadores, es decir, aquello que nos permite predecir con cierto grado, obviamente, de incertidumbre si una persona va a desarrollar Alzheimer o no. ¿Qué tienen las personas ahora que dentro de 20 años les va a hacer desarrollar Alzheimer? Entonces, dentro de los grandes biomarcadores de Alzheimer estaba el estrés, el cansancio, la insatisfacción, y yo decía, pues obviamente hay muchas bondades del volver a practicar el estar más presente, porque yo he visto muchas de esas secuelas, o al menos sus correlatos, ¿no? Entonces, esto pues lo intento explorar, justifico, ¿no?, el por qué yo creo que es mucho más saludable a nivel pues, físico puramente y a nivel mental, ¿no?, por qué entrenar pues, el estar un poquito más en el presente. Y entonces ahí viene lo que llamo el espejo del cerebro, que son dos zonas del cerebro, que es la corteza cingulada y la ínsula, que son mis zonas favoritas, porque son aquellas que cuando se comunican yo me observo a mí misma. Ese es el espejo.
Y entonces explico cómo está formado, qué características, qué alimenta un espejo, qué hace el cerebro cuando yo me estoy observando a mí misma. Pero sobre todo, uno de los aspectos yo creo más importantes o que intento dar más importancia en el libro es la importancia de tener activas esas zonas. Porque eso hace que yo dé cuenta de mi propio estado mental, no solo cuando estoy meditando, que me doy cuenta de que me he distraído, sino que doy cuenta de mi propio estado mental todo el día, ¿no? Yo doy cuenta de lo que se está preparando dentro de mí, porque sabéis que nuestro cuerpo no es instantáneo, las cosas se van preparando, las emociones, las reacciones, todo se va preparando. Y lo que se ha visto, lo que dice la literatura, es que tenemos muy poca capacidad de anticiparnos a nuestro propio estado mental porque somos sordos a lo que se está preparando dentro, ¿no? Entonces la corteza cingulada nos ayuda a dar cuenta de lo que se está preparando. Entonces allí, pues cuando ya hemos explorado un poquito esa parte, pues ya cuento pues lo que nos dice la literatura científica de por qué cuando controlamos más nuestra atención, cuando estamos en el presente, por qué regulamos las emociones de forma diferente. Entonces ahí ya pues buceamos por la anatomía del cerebro para ver cómo gestiona las emociones, por qué pues nos cuesta tanto predecir una emoción, por qué nos cuesta tanto regularla, porque a veces pues nos vemos sometidos, ¿no?, a ciertos estados mentales de los que nos es difícil salir. Entonces vemos a través de pues toda esa neurobiología cómo se gestiona la emoción, y luego ya pues acabo describiendo pues cómo es la parte del cerebro más importante en la idea de quién soy yo, ¿no?, de cómo yo me percibo a mí, que ese es otro de los grandes yo creo descubrimientos que a mí me parecía muy fascinante y ciertamente divertido, ¿no?, de los estudios que dicen que nos concebimos de forma completamente errónea. Poca gente se percibe tal y como luego parece que muestran sus diferentes tests. No nos sabemos conocer a nosotros mismos. Y esto pues para mí era un poco reflejaba pues el recorrido de estos 10 últimos años en los que yo pues rechazaba o echaba en cara a la universidad el haber estudiado tantos años. Ya sabes que los que nos dedicamos a la investigación pues coleccionamos títulos y máster. Yo he estudiado muchísimos años de mi vida, pero y en todos esos estudios en diferentes universidades aquí y por allá, a mí nadie me había dicho que lo que tenía que estudiar era conocerme a mí. Yo conozco perfectamente la máquina, no sé qué, la neurona tal y cual, pero nadie, ¿no?, me había avisado, y no se te olvide conocerte a ti un poco, ¿no? Entonces lo que intento recuperar es pues que la ciencia tenga también un poco ese papel, en concreto la neurociencia, tenga ese papel de pues poder conocernos un poquito más a nosotros mismos. Y acabaría pues con una frase de don Santiago Ramón y Cajal, ¿no?, que dice que toda persona puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y bueno, quería pues acabar dando las gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Gracias, José Luis, muchas gracias, María, gracias a todos los que estáis conectados de forma online. Y bueno, y espero que disfrutéis del libro tanto como yo disfruté escribiéndolo. Muchas gracias.